Le damos la cordial bienvenida a nuestro hermano predicador Rafael Antonio Caro Saravia, desde Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV en el Ecuador. Lo escuchamos, Dios le bendiga. Bueno, sin ser más, en el nombre de Cristo Jesús, la palabra de Dios dice en el libro de Mateo 9, 18 al 26, dice de la siguiente manera. Esto es hablando de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Cristo. Jesús dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y él se levantó. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que le tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Esta predicación lleva por título Otra oportunidad. Toda persona que ha llegado a la iglesia por primera vez en el nombre de Cristo Jesús ha llegado a la iglesia. Es tremendo porque toda persona ha llegado con una prueba, con una tribulación, ya sea porque se le estaba pasando algo a aquella persona, ya sea porque esa persona estaba viviendo en un momento, ya sea una situación de enfermedad, de decadencia de su salud o de algún familiar, por alguna persona que algo le pasaba o a ti mismo te pasaba. Esa persona llega a Cristo Jesús, pero es tremendo cuando hay muchas personas, ya sea que han hecho algo o le han hecho algo, y se dan de cuenta que han tenido otra oportunidad de parte de Dios. Dios es el que da las oportunidades. Dios es el que te da la fuerza para renovación. Él es el que te da la fuerza para que comiences de nuevo, ya sea que sea lo que te haya pasado. Por ejemplo, aquí conseguimos a la hija de Jairo. La hija de Jairo es tremendo lo que le pasaba. Ella ya había muerto. No estamos hablando de que tenía una enfermedad, sino que había muerto. Y asimismo, me encontré hace tiempo con una hermana y en su testimonio ella me contaba, me decía cosas y me hablaba del testimonio de ella, pero no me hablaba en sí de lo concreto, de lo que realmente le había pasado. Yo le dije: no me digas más, porque de lo que me estás hablando no es lo que Dios quiere que hables. Me estás hablando de un testimonio completamente del que Dios no quiere que hables, sino del que nunca has hablado. Pero como tú no quieres hablar del testimonio, yo te voy a decir en el nombre de Cristo Jesús qué fue lo que te pasó. Y yo le decía a ella todo lo que le había pasado en esa ultraje que le habían hecho, porque Dios me estaba dando toda la revelación completa de lo que le había sucedido a esa hermana. Y resulta que ya era una hermana de mayor de edad, ya era una hermana que ya tenía hasta una hija y todo. Pero resulta que esa hermana vivía algo adentro de sí, se había quedado atrapada en una etapa de su vida a causa de un ultraje que le sucedió a través de una violación. Entonces, hay personas que pueden quedar encerrados a través de una violación. Hay mujeres que pueden quedar encerradas en una etapa de su vida, de una manera espiritual, de una manera psicológica, puede quedar cerrada. Esa persona, ya sea mujer o hombre, pueden quedar cerrados, porque tanto mujeres y hombres a veces pueden pasarle en su vida una violación de alguna manera. Esa mujer no avanzaba, esa mujer no podía sostener una relación con una pareja por causa de que aquella persona con que hacía relación no duraban, porque el espíritu que le había ultrajado, que había sido objeto para ser ultrajada cuando era pequeña, resulta que ese espíritu reclamaba lo que por derecho era de él.
cuando una persona llega a Cristo Jesús y se arrepiente, pero no se desliga de las maldiciones generacionales, no se desliga de las maldiciones que le pudieron haber dado en el vientre, no se desliga de aquellas maldiciones que esa persona ya pudo haber hecho en su conciencia cuando ya tenía potestad de decidir entre lo bueno y lo malo. Cuando una persona no se desliga de esas cosas, los espíritus vivirán reclamando a aquella persona, y esa persona queda encerrada según lo que haya hecho esa persona por su palabra o por palabra de otras personas. Por eso es importante que nosotros anulemos de nuestra vida todas esas maldiciones generacionales, maldición hechas en el vientre, maldición hechas cuando ya usted tuvo potestad de decidir entre lo bueno y lo malo. Por eso es importante que usted anule esa maldición y diga que su bendición viene de parte de Dios, que viene del cielo y que viene de lo alto. ¿Cuánta gente que han estado heridas viven hiriendo a otras personas? Porque escrito está, la Biblia dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero una persona que ha sido herida del tesoro de su corazón solamente va a sacar algo que está malo. Quizás puede ser que en algún momento esa persona trate con cariño a otra persona, pero siempre va a haber una sensación de que algo me hicieron, alguien tiene que pagar por lo que me hicieron, alguien me hizo tal cosa. ¿Cuántas muchachas que yo he conocido hoy en día me han dicho no me cuentan testimonio de lo que le han sucedido? Hay muchas personas que me han dicho hasta la fecha. Es impresionante que si de 100 personas que han venido a pedir consejo, que hasta la fecha no son 100, deben ser como 300 personas, han venido a pedir consejo. Es impresionante que si de 300 personas que han venido a pedir consejo, y si por lo menos 150 eran mujeres, 120 de ellas han sido violadas. Es impresionante, pero la estadística no solamente abunda aquí en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, y en algunas partes viene a ser más alarmante todavía. Es impresionante. Usted tiene que cuidar a su hija, usted tiene que decirle a su hija y decirle a su hijo que tenga respeto hacia la mujer, y decirle a la mujer que tenga cuidado con los hombres. Es importante que tenga cuidado, porque cuando una mujer ha sido ultrajada, a veces se va a quedar muerta, en esa etapa de su vida. Podrá tener 40, 50, 60 años, pero va a quedar encerrada en esa etapa de su vida. Como lo dice en Jeremías, que hay hombres que ocultamente entran a la iglesia y llegan a meter a personas en jaulas. Eso lo dice la palabra de Dios. Meten a personas en jaula y se enriquecen a raíz de eso, porque lo encapsulan en una clase de conocimiento y de entendimiento de ultraje. Y cuando eso pasa, la persona no avanza. Puede tener mucha edad, pero si la persona no confiesa, Señor de los cielos, me pasó esto, no porque Dios no lo sepa, sino que Dios necesita que tú lo digas para que tú te desahogues, pero con el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es tremendo lo que le pasó a esa niña que es la hija de Jairo. Representa a Rabacanda, la Masella, la Masoja, representa a todas esas mujeres que fueron ultrajadas. Esa niña representa a todas esas niñas que fueron ultrajadas cuando fueron de pequeña, cuando alguien se burló de su inocencia, cuando alguien se burló de lo más puro que tenía, cuando alguien le cambió la vida para siempre. Eso representa a la hija de Jairo. La hija de Jairo representa a esa niña que fue ultrajada, esa niña que fue golpeada, esa niña que fue maltratada cuando era niña, y hoy en día no puede generar una familia normalmente por causa de que quedó atrapada. Pero es momento hoy de decirle al Señor de los cielos: Padre Santo, delante de tu presencia coloco todo esto que me sucedió, Padre Santo. Yo no lo puedo llevar, pero tú lo puedes llevar. Esa persona también tiene que saber, niña, que te quedaste atrapada en eso, que nadie te podía dar lo que no había recibido. Simplemente ellos recibieron daño y dieron daño. Y tienes que saber que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principado. El principado que dominaba a aquella persona que te hizo daño fue ese a que tienes que ir. Tienes que irte contra ese espíritu inmundo, reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús, hacer guerra espiritual en el nombre de Cristo Jesús, en oración, en ayuno, perseverando, llenándote de la presencia del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. La Biblia dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del
del maligno, para que la gente sepa que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Debe de saber que Él siempre está a la puerta llamando, siempre está a la puerta llamando, y debe de deshacerte de todas estas cosas que han sucedido en tu vida. Debes de perdonar a aquella persona. Esa persona simplemente dio lo malo que había recibido, y como dio lo malo, tú no te encargues de hacer la misma cadena y siga dando lo malo. Deshazte de eso. Perdona a quien te hizo daño, perdona al que te ultrajó, porque lo hizo con el conocimiento diabólico, no con el conocimiento de Dios. Dios no tuvo culpa de eso. Las herencias reclaman a aquella persona que no ha recibido la nueva herencia, y las herencias viejas reclaman a aquella persona que conserva esa herencia. Por eso es importante que se deseche esa herencia en el nombre de Cristo Jesús. También había una mujer que se acercó a Jesucristo, y con la que estábamos hablando en este momento, ya hablamos de la hija de Jairo, después vino la mujer del flujo de sangre. Es importante saber que esta mujer, que cuántas mujeres que ya están grandes, cuántas mujeres empiezan a darle quistes en los ovarios, cuántas mujeres empiezan a darle cáncer de cuello uterino en su parte íntima, cuánta gente empiezan a darle problemas allá abajo en su parte íntima, y el cuerpo solamente lo que está diciendo, ya porque está recogiendo ya sea herencias generacionales, ya sea herencia que hicieron en el vientre, ya sean la maldición que te dijeron cuando no te quisieron tener, cuando no te desearon como hijo o como hija. Quiero decirte que si tu padre y tu madre, aunque tu padre y tu madre te dejare, la palabra de Dios dice: con todo Jehová te recogerá. Pues si ellos no te desearon, tu padre y tu madre no te deseó, y tu cuerpo se ha somatizado y cada ratico vive con síntomas de enfermedades, fue porque no fuiste deseado, fue porque no fuiste deseada. Pero resulta que tú naciste porque Dios lo quiso. Si ellos no quisieron que tú nacieras, tú naciste porque Dios quiso. Si te hicieron daño, no importa, tú naciste porque Dios quiso. Porque la palabra de Dios dice: este pueblo he creado, mis alabanzas publicará. Cuando tú eres pueblo de Dios, si tú dices: ¿por qué nací? ¿Por qué me tratan así? Eres un pueblo creado. Eres un pueblo creado para Dios, para agradar a Cristo Jesús, para adorar de su nombre, para predicar su palabra, para decirle a la gente que no hay otro que salve sino Cristo Jesús. Es importante que tú sepas esto. También, ¿qué le pasó a esa mujer del flujo de sangre? Cuando una mujer somatiza dentro de su cuerpo problemas emocionales, problemas que le ha sucedido con otra pareja, cuando alguien no puede saber por qué me engañó, por qué me hizo eso, si yo lo trataba bien, si yo lo trataba bien hermoso, yo lo trataba bien, le tenía toda su ropa, tenía todas sus cosas arregladas. ¿Cuántas mujeres a cada momento no han dicho esa palabra? ¿Cuántas mujeres no han dicho esa palabra? Pero que déjame decirte que los espíritus vienen y reclaman lo que por derecho es de ellos. Y cuando ellos reclaman lo que por derecho es de ellos, aunque tú tengas los buenos deseos, aunque tú tengas buenas intenciones, pero si no sabes esto que te estoy hablando, los espíritus reclamarán y se llevarán lo que por derecho es de ellos. Y resulta que también otras personas, eso solamente cae sobre las personas que hay un reclamo, que hay un derecho espiritual legal. Cuando hay un derecho espiritual legal, ellos reclaman lo que por derecho es de ellos. Pueden reclamar en ti, también pueden reclamarlo en la otra persona. Y eso pasa porque la persona no tiene una nueva herencia, sino vive con una vieja herencia. Y esa vieja herencia, por eso es importante que tengas otra oportunidad. Y cuando tienes otra oportunidad y sabes que son por herencias generacionales, o porque fueron herencias que la recibiste en el vientre de tu madre cuando no quisieron que naciera, o fueron herencias que cuando ya tuviste razonamiento en tu vida, cuando tuviste razonamiento y empezaste a hablar con tu palabra y empezaste a hacer pactos y decretos, ya sea a través de la mentira, ya sea a través de palabras que estabas hablando y te enyugaste con los dichos de tu boca. Cuando pasa eso, es necesario que te desligues. Es necesario que te desligues y aceptes esa nueva herencia. La mujer del flujo de sangre se le acercó a Jesucristo. Y es importante saber que la mujer del flujo de sangre se le acercó a Jesucristo, pero deben de saber ustedes que la palabra de Dios me dice que Cristo es judío, era judío en ese momento, y cuando Cristo que él, como todos los judíos, desde los 12 años, lo obligan a llevar lo que es la vestimenta de un judío, desde los 12 años ya lo empiezan a obligar a que lleve el talif. El talij es un manto que se pone sobre la cabeza. Ese manto que está sobre la cabeza llega aproximadamente hasta las rodillas o un poco más abajo de las rodillas. Y eso tiene 613 flecos, es decir, tiene 613 nudos en todos los cordones que
que guindan, que son, cada cordón tiene 3 nudos, y todos ellos hacen 613 leyes de la Torá. La Torá son los 5 libros pentateucos que se encuentran en la palabra de Dios, que son la Torá. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, su vestimenta, la vestimenta de Cristo Jesús estaba llena de promesas, porque eso es lo que significan los flecos, eso significa lo que el maestro llevaba en su vestimenta. Entonces, cuando la mujer ve a Cristo, soca, macanda, la masella de eso. Cuando la mujer ve a Cristo, cuando ve esos flecos, lo que está viendo es promesa lo que está viendo. Qué importante es que cuando usted se acerque a Cristo no lo apriete. Qué importante que cuando usted se acerque a Cristo no lo asfixie. Qué importante, y usted preguntará, pero ¿cómo se puede asfixiar a Dios? ¿Cómo se puede asfixiar a Dios? ¿Cómo se puede apretar a Dios? Por supuesto que se puede apretar a Dios, porque cuando la mujer se acerca al hombre, cuando la mujer se acerca a Jesucristo, resulta que había una gran multitud, y cuando hay esa multitud, ella se le acerca así tan solo tocar el borde de su manto. Es decir, digámoslo de otra manera, si tan solo tocar las promesas que están en su vestidura, si tan solo, sarrabacanda, la masella, la masoja, si tan solo tocar su vestimenta, si tan solo tocar las promesas, si me agarro de las promesas, de ahí saldrá poder. Cuando la mujer se agarró de las promesas, salió poder de Dios. ¿Y por qué salió de poder? Porque se agarró de las promesas. ¿Cuánta gente hoy en día está buscando un milagro de parte de Dios, pero no se agarra de las promesas? ¿Cuánta gente de parte de Dios está buscando un milagro, pero no lo agarra porque no se agarra de las promesas? Simplemente viven gritando, Señor, ayúdame. Mira que esa mujer, mira cómo se ve, mira cómo huele, mira cómo oye, mira cómo siente, mira cómo desgusta. Y siempre van filtrando la oración por todo lo que es emocional. Pero resulta que cuando usted ora pidiendo por su alma y por su espíritu, Dios va a trabajar por su alma y por su espíritu, y lo que está adentro, que está sucio, va a ser limpiado. Y cuando lo que está adentro sea limpiado, usted va a ser limpio por fuera. Porque la masella, la masoja, porque Dios trabaja así. Él no trabaja de afuera hacia adentro, Él trabaja de adentro hacia afuera. Cuando le decía a los escribas y fariseos, son como unos sepulcros blanqueados, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de pudredumbre, porque eso es lo que quiere hacer Dios, limpiar de adentro hacia afuera. ¿Cuánta gente vive tomándose pepa? ¿Cuánta gente vive tomándose jarabe? ¿Cuánta gente vive inyectándose por una medicina, por cualquier cosa? Y resulta que esas son cosas que están desde afuera hacia adentro. Pero el Cristo, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Él te limpia de adentro hacia afuera. Él limpia tu alma donde están todas tus emociones. Él limpia tu espíritu donde está toda tu comunicación. Y cuando limpia tus dos esencias, tu cuerpo es sano por el poder de la palabra, porque Él es el martillo que desciende del cielo, como dice Jeremías. Como dice Jeremías, ¿acaso no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Ese es el martillo que desciende de fuego del cielo, que quebranta la piedra que tenía Marta. Y eso es tremendo lo que dice la palabra de Dios. Tú en este momento puedes agarrarte, asirte de ese poder, hacerte de ese poder en el nombre de Cristo Jesús. Si tan solo te acercas y te agarras de las promesas de Dios, serás sano, serás salvo en el nombre de Cristo Jesús. Es importante que usted se quite esa vestidura. Si en algún momento fuiste violada, ultrajada o violado o ultrajado, quítate esa vestimenta, quítate esa vestidura en el nombre de Cristo Jesús. Le quiero contar un testimonio de una hermana. Una hermana, es tremendo. Ella había tenido un noviazgo que le resultó muy hermoso, muy espectacular. Ella había tenido un noviazgo muy bueno. Y cuando en ese momento no era cristiana, esa mujer había tenido un noviazgo espectacular. Ella decía que ese varón o ese hombre que tenía la subió a las nubes y le había puesto por las nubes. Y resulta que esa mujer, después que deja esa relación, porque el hombre se fue de viaje, el hombre no se vio más con ella y se dejaron de esa relación, resulta que esa mujer tenía la dormilona guardada, una dormilona que es lo que se ponen las mujeres para dormir, una bata de dormir, se la dejó guardada. Y resulta que después, más adelante, ella contrae matrimonio con un varón. Después que llega a la iglesia, se convierte, se bautiza, avanza, pasan años y ella se convierte, y después resulta que se casa, y después que se casa con otro varón que no era el mismo, ella conservaba la misma dormilona, pero nunca se la colocaba, siempre la tenía tendida. Ella cuenta en el testimonio y me decía, varón,
Yo esa dormilona la tengo solamente en mi escaparate y yo no me la pongo para más nada, solamente veo y me recuerdo. La mujer resulta que había hecho una idolatría sin saberlo, Hay gente que puede estar haciendo idolatría con un artefacto, con un implemento que tiene en su casa, con algo que dejó en su casa, de alguna cosa que tuvo, y resulta que cuando contraen una relación nueva, ese amuleto viene siendo objeto de los espíritus inmundos para venir a acechar tu casa, para venir a ultrajar tu casa, para venir a hacer cosas en tu casa, porque vienen siendo amuletos. Es igualito, actúa como si fuera una estatua, es como una estatua de idolatría, actúa igualito actúa en el mundo espiritual. Resulta que ese hombre todo el tiempo le decía, tú me estás engañando, y la mujer realmente no la estaba engañando, ella no estaba engañando a su marido, no de manera física, pero sí de una manera espiritual, sino de una manera de pensamiento. Y es tremendo cuando las mujeres pueden llegar a pensar cosas así, o el hombre puede llegar a pensar cosas así, tu pareja lo va a sentir, esas cosas. Y resulta que con la pareja que ella había no era tan intenso como el hombre que había tenido, y era peor todavía. Entonces recuerdo cuando ella me dijo esas palabras, yo le dije, bota esa dormilona, bota esa bata, porque es un objeto de idolatría y eso te está trayendo problemas para tu familia. Resulta que ella duró mucho tiempo con eso y la mantuvo tanto tiempo que ya fue demasiado tarde para botarlo. Cuando ya fue demasiado tarde para botarlo, ya el esposo se le había ido. Estamos hablando con el esposo en Cristo que se había casado y el hombre se fue. Incluso hasta se divorciaron, porque usted debe tener cuidado con qué manto se monte encima. No se monte un manto del mundo, no se monte una vestimenta del mundo que represente algo, que la ate o que lo ate con algo que esté en el mundo. La Biblia dice, he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que usted vive por Cristo para vivir bien, no que vive por los demás o por las otras personas para vivir bien con Cristo. No funciona de esa manera. Por eso que dice la Biblia, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Cuando yo busco a Dios primeramente y su reino y su justicia, todo vendrá por añadidura. Lo que falta en tu familia, lo que falta en lo material, lo que falta en lo espiritual, Dios lo agrega. Pero si usted mantiene una búsqueda a lo inconverso, una búsqueda que no es adecuada, siempre va a vivir mal, siempre van a vivir pasándole decadencia. Recuerde que hay que limpiar el vaso de adentro hacia afuera. Recuerde que hay otra oportunidad que Dios te da, para que te renueves, para que sigas adelante. Esa mujer ya obviamente pasó así, pero hay cuantas muchachas violadas que han pasado esa cantidad de cosas, ya después que entienden esta palabra, empiezan a rehacer su vida. He visto muchos matrimonios, tanto de hombre y de mujer, que han venido a pedir consejo en la consejería de la iglesia, y cuando vienen a pedir consejo, he visto muchas parejas restauradas, por el poder de Cristo, por el poder de su palabra, por el poder de su decreto, con el poder de sus promesas. He visto el poder de Dios derramarse sobre esta familia, porque decidieron creerle a Cristo, decidieron buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y a ellos se les fue añadido todo lo que necesitaban. Yo lo he visto, puedo decir con testimonio que es real, que el Dios cambia a la niña que haya sido ultrajado, Dios la saca de esa casa y la deja que se haga mujer. Al hombre al niño que ha sido ultrajado, que quedó encerrado, Dios lo saca y lo hace hombre. A esa persona que no tiene la identidad bien definida, que no sabe que quién es o qué es, yo te puedo decir en el nombre de Cristo Jesús, aquello que tú tienes en tu parte, eso es lo que eres. Si naciste mujer, si naciste con evidencia de que eres mujer, eso es lo que eres. Si naciste con evidencia de que eres hombre, eso es lo que eres. Y si a alguna persona no le gusta, debe decirle que esto está en la palabra. Varón y hembra lo creó Dios, dice la palabra de Dios. Cuando hay confusión en la persona, es porque el padre o la madre desearon algo que no iban a hacer, desearon un varón y nació una niña, y resulta que desearon varón, porque los deseos cambian el manto de la personalidad. Pero usted debe saber, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús,
Jesús, decreto sobre mis hijos, lo puedes decir tú, los decretos sobre mis hijos, que ellos son lo que tú deseaste que fuera, en el nombre de Cristo Jesús, porque esa bendición viene del cielo, viene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es la bendición que tienen mis hijos, es la bendición que viene de lo alto, esa es la bendición que ellos la que tienen, no la que viene del mundo, no la que viene de mi familia, sino la que viene de lo alto. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 7, 11 al 17, dice así: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Es tremendo esto, porque ya hablamos de hija, ya hablamos también de la mujer del flujo de sangre. Ahora vamos a hablar del hijo de la viuda de Naín. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a la entrada de un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente. Es tremendo, me quiero parar aquí en este momento, porque resulta que él venía entrando y esa gente iban saliendo. Cuando hay alguien que quiere salirse de la circunstancia, cuando hay alguien que se quiere salir de aquí, Señor, no aguanto esta circunstancia, no aguanto esta circunstancia. La viuda de Naín iba saliendo con su hijo, pero iba saliendo de la ciudad, pero Cristo iba entrando. Ay, Dios quiere que te mantengas en la circunstancia con su poder, no que te mantengas con tu fuerza. Si te mantienes con tu fuerza, déjame decirte que no es con fuerza ni con poder, dice la palabra de Dios, dice que es más con su Santo Espíritu, si te mantienes con sus promesas, que si te mantienes con la unción de que viene de lo alto con Cristo Jesús, si te mantienes con eso, tú vas a permanecer, tú vas a avanzar adelante, no importa qué prueba, qué tribulación venga, toda la vas a pasar en el nombre de Cristo, porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedor. Hay circunstancias que Dios no quiere que tú salgas, sino que te mantenga, que triunfes en esa circunstancia, porque ves que estamos en una circunstancia y salimos de la circunstancia, decimos como pastores, decimos en nuestra cabeza, esa gente son muy mala, voy a dejar esa iglesia. Si tú en este momento tuviste ese pensamiento, si has tenido esos pensamientos, si has querido dejar, tu mujer que has querido dejar a tu familia, tu hombre has querido dejar a tu familia, mantente con tu familia, prospera con tu familia, busca conocimiento, busca sabiduría, mantente en el nombre de Cristo Jesús, porque con Cristo somos más que vencedores. Es necesario que te mantengas en el nombre de Cristo Jesús. Y Sharaba canta la masella, la masoja. Es necesario que te mantengas edificando a tu familia, edificando a tus hijos, edificando a tus hijas, impartiendo de palabra, orando por ellos en el nombre de Cristo Jesús, que tengan esa guarda del Altísimo, como dice la palabra de Dios: el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que ellos sepan que cuando llegan a casa, ahí está papi, ahí está mami, que me pueden dar palabras, que me pueden dar aliento, que si me duele algo van a orar por mí, me van a dar palabra, y siempre consigo conocimiento, siempre puedo conseguir pan, siempre puedo conseguir pan, y puedo conseguir pescado de la palabra de Dios en mis padres, en el nombre de Cristo Jesús. Porque de qué te vale que te vayas ahí con otra persona si lo has estado pensando, otra mujer, otro hombre, o que quieras salir de ese tipo de circunstancias? ¿Acaso si no pasas esa prueba, acaso no encontrarás esa prueba en otro sitio? Porque si Dios fue el que puso la prueba, aún si dejaras esa prueba, aún si dejaras esa tribulación, donde quiera la prueba de nuevo va a empezar de nuevo, porque Dios quiere procesar. Es necesario que Dios prepare el vaso, es necesario que Dios quiebre el vaso para que después pueda ser derramada una unción mayor, que pueda ser derramado un poder mayor en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no hay mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cerva y en mis alturas me hace andar. Es necesario que se mantenga adelante, es necesario que te sepa que Cristo es la roca viva, que Él es el que de Él viene el agua viva, como dice la palabra, el que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es necesario que te mantenga, así como la viuda de Naín, que Cristo Jesús viene y le dice, en el 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y el 14 dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se volvieron y dijeron,
joven, a ti te digo, levántate. Mira lo que dice la palabra en el 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Por qué lo dio a su madre? Porque hay gente, aquí cuando lo llevamos en lo espiritual, la iglesia debe de respaldar a aquella persona que se está levantando, estar pendiente de aquella persona que se está levantando, esa persona que se está levantando nuevamente, que fuera resucitado por la palabra de Dios. Póngalo a hacer algo, póngalo a trabajar en la obra. Siempre hay cosas que hacer en la obra en el nombre de Cristo Jesús. Incorpórelo en el nombre de Cristo Jesús. Puede ser que tenga mucha falla como toda persona. Nadie está exento a fallar, a no fallar. Pero usted, que como usted sabe que usted está exento a fallar, también como esa persona que se está levantando, tenga misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Recuerde que Cristo murió por ella. Cristo murió por ella. Cuando Cristo murió por él, murió por ella. También murió así por ti. Y así como un día tuvo misericordia de ti, que estabas en las calles, estabas retorciéndote como gusano que le echan sal encima. Recuerda de que Dios te rescató del lodo cenagoso. Y Él te rescató de así cuando trabajas entre cochinos, en que trabajas en cosas negativas, en lodo cenagoso, en lo más profundo, en lo más vil. Dios te rescató. ¿Y por qué te rescató de lo más vil? Porque Dios no llama a gente que sean sabia. Dios no llama a gente. Si lo llama, Dios lo transforma y siempre va a romper el vaso, no importa lo inteligente que sea. Dios va a romper ese vaso y va a hacer un vaso nuevo para que sepa que la gloria es de Él, para que sepa que la honra es de Él, para que sepa que todo es por Él, para Él, y no por lo que has hecho, en lo que pude haber estudiado, en lo que pudiste haber hecho en el mundo. Recuerda que Dios rompe el vaso, la gloria es de Él, la honra de Él, dice la palabra de Dios en el 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor, porque eso es lo que pasa. La palabra de Dios tiende, es para su gloria, es para su honra, es para su honra en el nombre de Cristo Jesús. Hay muchas mujeres también que pueden llegar a esto sucediendo, como una mujer en una ocasión. Yo vivía aconsejándola también a ella, pero ella no era cristiana, y resulta que ella siempre se la pasaba amargándose por su hijo. Decía que mi hijo no llega, mi hijo está tarde en la calle. Estamos hablando de un muchacho que en ese momento tenía entre 14, 15 años, y estamos hablando que en los barrios de Caracas, hace unos años atrás, hace 10 años atrás aproximadamente, resulta que no era algo, y así como muchos barrios en muchas partes del mundo, no son barrios sanos. Hay mucha plomazón, hay mucha droga, y resulta que esa mujer se la pasaba preocupándose por eso, y tenía razón en preocuparse, pero resulta que su preocupación fue más grande. Su preocupación la puso en el trono de su corazón. Cuando alguien pone y funda la frustración, cuando cuando pone lo malo dentro del trono de su corazón, lo malo va a hacer estrago en tu vida. Resulta que la mujer enfermó de cáncer. Ya se le había sido profetizado, ya que esa mujer fumaba mucho, y aparte de eso se preocupaba. Cuando el cortisol se sube mucho en el cuerpo, y aparte de eso hay cosas y patologías afuera del cuerpo donde te estás denigrando el cuerpo, obvio que te va a estallar una enfermedad, y era muy obvio que iba a estallar ese tipo de enfermedad en cáncer. La mujer enferma, la mujer después de hacer quimioterapia, se le cae todo el cuerpo, y fue por una falta de carácter. La Biblia dice, y es importante saber que dice la palabra: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impedáis, porque de tal es el reino de los cielos. Cuando usted lleva a los niños a Cristo, cuando usted pone a los niños en Cristo, usted no va a vivir ese tipo de problemas, porque ellos cuando sean grandes buscarán de la palabra de Dios, buscarán del reino de los cielos. Usted no vivirá mortificándose por donde está, porque sabrá que está buscando de la presencia de Dios. Es importante que cuando una mujer se enfoca de esa manera, es un enfoque negativo de lo que hace. Cuando se enfoca con la preocupación, usted debe poner en el trono de su corazón es a Cristo Jesús, es a sus enseñanzas, es a todo lo que Él enseña, que le enseña a su familia. Cuando lo enseña, pasará lo siguiente: usted siempre vivirá tranquilo en el nombre de Cristo Jesús. Habrán problemas, habrán cosas, pero con Cristo somos más que vencedores. Siempre proseguirá diciendo, proseguirá adelante, proseguirá adelante en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, y esto es tremendo, porque ya hablamos de la viuda de Naín,
y hablamos de la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre. Yo quiero hablarle un pedazo también de Lázaro, porque también, y eso representa todo lo que estoy hablando, representan gente que han muerto, gente que están muriendo también por cosas de que le han pasado, que han somatizado en su vida, problemas profundos que han somatizado en su vida, y cuando han somatizado y no lo hablan, no lo declaran, no lo dicen, esto empieza a hacer estragos en el cuerpo. De alguna manera empiezan a fallar el cuerpo en todas las partes, en puros síntomas, en puros síntomas empieza a fallar, porque no es de Cristo Jesús, no es de parte de Dios lo que está pasando, es de parte de que le diste el primer espacio a la frustración, le diste al enemigo esa puerta abierta, se la dejaste abierta y él hace y deshace, y siempre que entra, a veces la casa está limpia, pero cuando entra en la casa limpia, él está tocando y tú abres la puerta y estamos hablando que no es Cristo, sino es el enemigo, y cuando te pones el enemigo te empieza a decir, ¿será que te había pasado esto? Y si te había pasado esto y te pones a conversar con el enemigo, cuando haces conversaciones con el enemigo siempre vivirás decayendo, cuando haces conversaciones con el enemigo siempre te vivirán pasando cosas, cuando haces conversaciones con el enemigo es lo que quiere destruir, cuando haces conversaciones con el enemigo él siempre va a ir más en peor. Pero ¿qué pasa? Si Dios te dice en su palabra, aquí estoy a la puerta, si alguien abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Y cuando Cristo entra a tu puerta, cuando Cristo entra a tu casa, él ve todo desordenado. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo lo que hace es limpiar, Cristo lo que hace es ordenar. Cristo se mete en los cuartos de esa casa y empieza a ordenar, a limpiar, y te dice, ven acá, vamos a agarrar coleto, vamos a agarrar detergente, y empieza a limpiar tu casa, y tu casa queda completamente limpia. Y cuando están tocando a la puerta, pero Cristo está adentro, tú no dejas entrar a ese elemento, no dejas entrar a ese elemento, porque Cristo está en tu corazón, Cristo es tu prioridad en tu vida, y si Cristo es tu prioridad en tu vida, todo te está saliendo bien. Hay problemas y tribulaciones, sí, pero vas escalando, vas para adelante, vas como un 4x4, pasando por escombros, pero vas para adelante porque estás con Cristo Jesús. Pero debes de tener cuidado, no dejes la casa sola, no dejes la casa sola, porque cuando el enemigo anda por lugares oscuros, buscando reposo y no encontrando, dice su palabra, dice la palabra de Dios, dice, volveré a mi casa donde he salido. Pero dice la palabra que cuando llega a la casa, la encuentra limpiecita, pero la encuentra vacía. Es necesario que la encuentre con Cristo Jesús. Mira lo que le pasó en esta palabra, dice en el Juan 11, 38 al 43, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. La piedra representa incredulidad, Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. El hedor representa el pecado que tiene la persona. Mira, el que está drogado dice, es que huele a marihuana, es que está todo sucio, es que se la pasa hablando cochino, es que me pega, que me hace daño. Esos son todos los pecados, los pecaminosos que está encima de la persona. El 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Dice el 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Dice el 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Es tremendo que cuando la persona que está muerta escucha a Cristo Jesús, que lo escucha, porque hay mucha gente que ha estado orando, porque el que está muerto no va a escuchar. El que está muerto es necesario que le llegue la presencia de Dios por las oraciones de los santos en Cristo Jesús. Usted que se la pasa orando por esa persona, usted no deje de orar, pero no pida por lo que ven sus ojos, lo que perciben sus oídos, por lo que se persiguen todo lo que son sus sentidos. No, pida por el alma y el espíritu, porque si usted empieza a meter toda esa suciedad de afuera hacia adentro, empeora a la persona. ¿Y cuántos testimonios no he escuchado hasta la fecha? Muchísimos testimonios de personas que hacen oraciones emocionales, y la oración emocional lo que tiene una repercusión contraria, porque las oraciones emocionales dice, mira lo que dice la palabra, pedí y no recibí porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Alguien se acercó a Cristo, alguien se acercó a él diciendo, yo oro,
pero no sucede nada, todo va de mal en peor, así como muchas hermanas que me acaban de decir, que me habían dicho desde hace muchos años, y me siguen diciendo, yo oro y se pone peor, yo oro y se pone peor, yo oro y se pone peor, porque empiezas a orar por lo emocional, empieza a orar por lo que percibe tu sentido, ora por el alma, ora por el espíritu, que quizás no tiene ese don de lo que se ve en el mundo espiritual, no importa, pero Dios va a actuar del alma y en el espíritu. Y aquella persona que se ora por el alma y el espíritu, la presencia de Dios llegará, pero la oración también cae en la persona cuando oras en forma emocional, pero la oración emocional tiene una repercusión contraria a lo que tú quieres. Tú quieres que la persona se arrepienta, la oración emocional hace un daño a la persona, hace que la persona se ponga peor y que vaya de mal en peor. Eso es una oración emocional, hace el daño. En el libro de Isaías también me dice la palabra que el cristiano, que el que está en Jehová, dice que no al guía, o sea, no se guía por lo que vean sus ojos o lo que oigan sus oídos. Me lo dice en el libro de Isaías, me lo dice, porque el cristiano, el que tiene a Cristo, el que tiene el Espíritu de Dios, no se va a guiar por lo que percibe, todo lo que persigue su carne, sino por lo que percibe en lo espiritual. Por eso ora por el alma, ora por el espíritu. Mira lo que le pasó a Lázaro. Lázaro fue resucitado por la palabra de Dios. Cuando Lázaro se para y fue resucitado, Dios le manda, Jesucristo le manda a su familia, quítenle las vendas, porque la maldición generacional deben ser quitada por la familia. La maldición generacional debe ser quitada por el que tiene el entendimiento. Lázaro podía hacerlo, pero Dios, Jesucristo, le manda que le quiten las vendas, que eso refleja las maldiciones generacionales. Eso debe de quitarse a la familia en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que me dice en Jeremías 5:25 al 31? Dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron a de mis pueblos impíos, acechaban como quien pone el lazo, pusieron trampas para cazar a hombres. Mire tremendo lo que dice, que pusieron trampas para cazar a hombres. Las trampas son jaulas, meten a las personas a las jaulas. ¿Y dónde me dice la palabra jaula? En el 27 me dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Gente que ultrajan a otras personas, gente que le dice, te pasó esto porque no diezmaste, te pasó esto porque no ofrendaste. Yo le quiero decir que en el nombre de Cristo Jesús, deshágase toda maldición generacional en el nombre de Cristo Jesús. No está sugestionado por palabras que fueron sacadas de contexto. Lea la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el 28, dice: se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos de lo malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo esto se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. ¿Qué deben hacer una persona próspera? Cristo Jesús, una persona que está en la iglesia, una persona que prospera grandemente, que tiene grandes beneficios. Haga que personas que no tienen, dele en el nombre de Cristo Jesús, dele en el nombre de Cristo Jesús. El evangelio no es para enriquecerse, el evangelio es para impartir las bendiciones que vienen del cielo, que vienen de lo alto, así como hizo el apóstol Pablo, así como lo hizo Pedro, que se reunían mucha gente y todo el mundo comía porque todos se ponían de acuerdo en la palabra de Dios. Dice el 29, dice: no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo hizo. Que pues haréis cuando llegue el fin. Cuando llegue el fin de una persona que se comporta así, no irá con Dios. No irá con Dios. He visto con preocupación personas que profetizan, entre comillas. Había un varón que llegaron a 6 supuestas profetas y le decían: se va a morir, hermano, desde este año se muere. Y yo recuerdo que escuché las 6 profecías. No le dije de buenas al varón lo que yo pensaba, le dije en el nombre de Cristo Jesús: toda persona que profetiza de parte del Espíritu Santo, hoy en día en gracia, toda persona que profetiza hoy en día en gracia, mira lo que pasa. La persona da la palabra de reprensión y también da la palabra de restauración. Si da la palabra de restauración, viene de Cristo. Tiene que haber las dos, reprensión y restauración. Si viene pura reprensión, eso no viene de parte de Dios. Tiene que venir reprensión y restauración en el nombre de Cristo Jesús. El varón, yo le decía: tú no vas a morir, no me importa de dónde sean esas profetas, usted no va a morir porque esa palabra no viene de Dios. Pasó el año completo y ya ha pasado el año hasta ahora, y ese varón sigue vivito y
coleando, buscando de la presencia de Dios, predicándole a las almas, diciéndole a la gente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Es importante que usted sepa que agarrarse de la palabra, busque conocimiento, busque sabiduría, no se deje meter gato liebre, no se deje engatusar por cosas que no son. Lea palabra, lea Biblia, busque conocimiento, ame a su familia, ame a su esposa, ame a sus hijos, ame a su hija en el nombre de Cristo Jesús, ame a su padre, ame a su madre en el nombre de Cristo Jesús, ame en el nombre, ame en el nombre de Cristo Jesús, porque su palabra lo dice, que Dios es amor, y también la palabra dice que es fuego consumidor. Por eso es necesario que sepa que cuando la reprensión viene también el amor, viene la reprensión, pero también viene la solución. Nunca viene solamente lo malo, viene siempre las dos cosas juntas. ¿Y qué vas a agarrar? ¿Qué vas a agarrar? Cuando hay otra oportunidad, ¿qué vas a agarrar? Tienes otra oportunidad, así como Lázaro. ¿Cuántos hijos que no están en la palabra de Dios hoy en día, que fueron cristianos en algún momento, y ahora no están en la iglesia? Así como Lázaro necesita ser resucitado, así como el hijo de la viuda de Naín necesita ser resucitado, así como a esa mujer, a esa niña que le dijeron Talita Kumi, así como la hija de Jairo también necesita ser resucitado, así como esa mujer que va con dolor y no se desecha, no se deshace de ese dolor que le hicieron los padres, que le hicieron la madre, que le hicieron su familia. Deseche eso, que eso no es su herencia. Su herencia viene del cielo, su herencia viene de Dios, su herencia no pertenece del hombre, viene de Dios. Agárrese en el nombre de Cristo Jesús, como lo dice también, porque si lo hace de esa manera, vas todos los días, vas a vivir una sinomancia, es decir, vas a vivir una discordancia cognitiva, y una discordancia cognitiva, no sabes para dónde vas, no sabes para dónde vienes, no sabes el punto de partida, siempre vives tirándole a los unos, siempre vives tirándole a los malos, y siempre también y viceversa, porque no tienes una identidad. Es necesario que tú tengas una identidad en el nombre de Cristo Jesús. Es necesario que sepas que tu herencia viene de Dios, que no viene del hombre. Es necesario que sepas y estés fundamentado en la roca que es Cristo. Mira como dice en el libro de Romanos 7, 19 al 25, porque yo hago el bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Es tremendo, dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley que el mal está en mí. Dice también el 22, que mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Está en mis miembros, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios y a Jesucristo, el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sigo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Si dejáramos hasta ahí, alguien diría, no varón, pero es que resulta que si estamos sirviendo de esa manera, estás aceptando que la palabra sí, estamos bajo el pecado y vamos a vivir ratico pecando. Usted puede minorizar en un gran porcentaje lo pecaminoso en su vida, pero para que eso pase y para que lo lleve a cero en el nombre de Cristo Jesús, me dice en el 8, dice la palabra de Dios, en el 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús, me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Es importante que usted sepa, en el nombre de Cristo Jesús, ya pronto para cerrar, es importante que no se ocupe de la carne. Hay otra oportunidad, no la desaproveche. Busca del conocimiento, busca de la sabiduría, busca del entendimiento que viene del cielo, que viene del alto, del Padre de las luces, el conocimiento que viene de Dios. Ama a tu madre, ama a tu padre, ama a tu familia, ama a tu abuela, a tu tío, a tu tía, en el nombre de Cristo Jesús. Si alguna vez te faltaron, en el nombre de Cristo, perdona. No cargues esa puerta abierta para el diablo. Perdona y cierra la puerta en el nombre de Cristo Jesús. Que solamente el que tenga la llave de tu corazón, el que tenga la llave de esa puerta, se llame Cristo Jesús. Timoteo 4, 15, 16 dice: ocuparse en estas cosas, permanecer en ella, para que aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice el 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti y a los que oyen y a los que te oyen. Es necesario que te siga adelante en el nombre de Cristo Jesús, que siga adelante en el nombre de Cristo Jesús. Y para cerrar, dice 1 Corintios 15, 58: así, hermanos míos, amados, está firme, constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted va a cosechar en el nombre de Jesús. Toda aquella palabra que siembra en el nombre de Cristo Jesús genera siempre vida para el que la escucha, genera siempre vida para el que la vive. En el nombre de Jesucristo, la Iglesia Pentecostal, Columna de Fuego, Tabernáculo de Dios, ha predicado el hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Dios lo bendiga grandemente, ricas bendiciones para todo aquel que escucha. Y mira que si no has buscado de la presencia de Dios, Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta diciendo: y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Regresa a la iglesia, busca de la iglesia, busca de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios, qué bendición, palabra que el Señor nos ha dado en este día a través de nuestro hermano Rafael Antonio Caro Saravia desde Caracas, Venezuela. Muy agradecido, mi hermano, que Dios le bendiga. Bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios.